como escuchábamos, Daniel Noboa fue posesionado como presidente del Ecuador la mañana de este jueves. El nuevo jefe de Estado juró ante la Asamblea Nacional como primer mandatario. ¿Qué obstáculos políticos enfrentará Noboa en un año y medio de gestión? Estamos justamente a esta hora con Leonardo Lazo. Él es exsecretario de Comunicación y analista político. Qué gusto, Leonardo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Estela. Encantado. Leonardo, Noboa ha conseguido, y lo dijo en su discurso, antes de iniciar su gestión, algo que Guillermo Lasso no logró en 900 días. Y es justamente consolidar esa mayoría aplanadora, ¿no?, que en el Poder Legislativo, y de hecho el mismo Henry Kronfle, el presidente de la Asamblea Nacional, fue electo con una votación histórica, 128 votos afirmativos. La mayoría parlamentaria conseguida por Noboa augura, ¿acaso mayor gobernabilidad definitivamente? Sin duda, porque como él lo ha dicho y también el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, ha ratificado, aquí se ha condenado porque hay un pacto, ¿no? Y se estima que habrá acuerdos bajo la mesa o impunidades. Y creo que el presidente ha sido claro, ha dicho: yo no voy a ir en el juicio a la fiscal, tampoco voy a ir en acuerdos de impunidad, pero necesito gobernabilidad para poder aprobar leyes, sobre todo las leyes de urgencia económica, que ya las va a mandar en poco tiempo, y poder reactivar la economía, arreglar el problema fiscal y tal. Y no hay otra forma sino juntando fuerzas, y la Revolución Ciudadana es la fuerza más grande allí, son 51 asambleístas, de modo que... Es decir, un poco el fin de esta crisis política, institucional que estamos viviendo, no hubiese podido lograrse con la exclusión de las principales fuerzas políticas en el país. Exactamente, es decir, si no hace este acuerdo, del otro lado era mucho más difícil llegar a 70 votos. Y hay unas condiciones, porque cada uno comienza a negociar espacios, cargos y tal. Y entonces era mucho más complejo y no lo habría logrado. Y por otro lado, creo que él, y lo ratificó hoy en el discurso, y es algo que él viene repitiendo, él ya no quiere pararse en la polarización ideológica, sino en una visión pragmática de una agenda por el país. Y en esa línea creo que va a forzar a que muchas de estas fuerzas caminen en la línea que él quiere, ¿no?, que considero que es la única posible. Ahora, en este momento, Noboa tiene el 74% de aprobación. Se enfrenta a un periodo corto, pero con gran expectativa del electorado. ¿Eso cómo lo podemos visualizar a futuro? Yo creo que es una oportunidad. Es decir, hay mucha gente que dice que es demasiado poco y no va a poder hacer, ¿no? Yo creo que, y siento esto, me he reunido con alguna gente ya del gobierno y siento que ellos ya están pensando, bueno, ¿qué resultados mostramos? ¿Cómo hacemos para desde la primera semana empezar a mostrar un cambio, empezar a mostrar resultados concretos que nos permitan la opción de entrar en las elecciones del 2025? Que el presidente además ya lo manifestó, que quiere reelegirse en el 2025. Justo hablaba con el economista Alberto Acosta Burneo tocando ese tema. ¿Cuáles son las necesidades, hablábamos con él, principales que tiene que fortalecer el gobierno, basándonos obviamente en las necesidades reales del país, ¿no? Uno, el tema de empleo, economía, generar trabajo para la gente, el tema de seguridad, ¿no? Ahora, él dio algunas propuestas, varias que les he escuchado también en otros analistas económicos y políticos, pero claro, decía yo, no siempre lo que se debe hacer se logra hacer, menos cuando ya hay un anuncio para participar en las próximas elecciones, ¿no? Y él decía, sí, el populismo siempre se utiliza cuando se quiere cuando se quiere reelegir, ¿no? Sí. Entonces, esas no siempre son las medidas necesarias. ¿Se puede juntar esas dos cosas? ¿Acaso hacer una buena comunicación de temas prioritarios para el país y lograr así que la gente lo vea como una buena opción para el 2025? Yo creo que sí, porque además hay una cosa que usted me lo va a entender muy bien, porque es un tema comunicacional. Yo digo, él hereda la vara muy baja. Es decir, yo siempre he pensado, en cada cliente con el que trabajo siempre le digo, es decir, hay que ver dónde dejamos la vara y dónde nos queda. Mi primer cliente fue Yamil Maguad y el alcalde anterior fue Rodrigo Paz. Entonces era un superalcalde al que igualar era una proeza. Le igualamos y le superamos, pero con creatividad, con trabajo y un montón de cosas. Me parece que en eso tiene Daniel una gran ventaja, ¿no? La vara más baja la deja Lasso, lamentablemente. La percepción ciudadana es de fracaso total, de que no hay nada, de que en el Ecuador no funciona nada. De modo que él, con algunas acciones y mostrando
que comienzan a pasar cosas, que cambia la dinámica, que hay resultados, creo que la gente va a detectar eso. La gente no necesariamente quiere cosas terminadas en año y medio, pero quiere ver una persona que está avanzando en la ruta correcta y está empezando a reactivar el Ecuador y a recuperar la gobernabilidad, la paz, la armonía social y demás, ¿no? Y más allá del tema de la crisis política, el gobierno saliente deja un país sumido en las peores cifras de violencia de su historia, ¿no? Tenemos 44.9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Eso es súper alto, ¿no? Además, anuncios de falta de pago de décimos a los servidores públicos fueron una de las últimas noticias que nos dejó la administración que se acaba de retirar. La ciudadanía, yo me imagino, aunque es un tiempo corto, exigirá respuestas por una gestión tan mala de Guillermo Lasso. Usted fue parte de su gobierno. ¿Qué opina al respecto? Me da mucha pena, ¿no? Porque viviendo de dentro hice un esfuerzo inmenso para que esa realidad se vea, para que haya respuestas, y justamente me retiré del gobierno y fui muy crítico porque no vi respuestas. No hay nada peor en la vida que negarse a ver la realidad. Y creo que eso es un error gravísimo y que Guillermo Lasso lo tuvo desde el comienzo hasta el final. Ahora mismo se van... Le acusaba justamente a la comunicación, claro, a la mala comunicación, sí. De su gobierno, que no comunicó sus logros. Que no comunicaban los logros, y en realidad lo que faltaba era gestión. Eso está demostrado en cifras, ¿no? Los niveles de ejecución de los ministerios son muy bajos. En general no hubo unas líneas estratégicas claras, no hubo control de la ejecución. Y si uno no ejecuta, ¿qué comunica? La comunicación no inventa, la comunicación difunde logros e hitos reales, si no, no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, vimos al final de su gobierno que con comunicación intentaron también decirnos, ahí haciendo un entendimiento extraño de las cifras, que dejan un país mejor de lo que lo recibieron, lo que estoy segura que que no necesitamos encuestas, cada uno de los ecuatorianos sabrá claramente si es o no es así, ¿no? 900 días de una terrible falta de gestión pública, ¿pueden revertirse en un año y medio? No sé si totalmente, y no es necesario que se revierta totalmente. El Ecuador tiene una crisis muy grande, múltiples causas, ¿no? El tema de violencia, delincuencia, narcotráfico, el hueco fiscal es muy grande, el desempleo, pobreza, pero lo importante es empezar a cambiar. Y sobre todo, creo yo, algo que me gusta mucho del presidente, que lo dijo hoy y que lo vengo repitiendo también, cambiar ese pesimismo por optimismo. Cambiar la indignación por esperanza. El Ecuador necesita esperanza, necesita optimismo, y para eso uno necesita saber que viaja en un avión y que tiene adelante un piloto que está haciendo bien las cosas, que tiene bien el timón y que sabe para dónde nos lleva. La gente es inteligente, la gente no exige que en un año solucione todo, pero lo que se dice, ya estamos avanzando, ya cambió, ya mejoró. El presidente está preocupado de mis problemas. Mejoraron los hospitales, está mejorando el empleo, está haciendo obra pública. Eso es lo que tiene que pasar. Pero en medio de esa esperanza también hay que, digamos, plantearnos expectativas reales, ¿no? Creo que eso es básico para los ecuatorianos y quienes nos están escuchando. Todos queremos salir de este hoyo negro en el que nos hemos visto durante tanto tiempo, pero las expectativas tienen que ser reales para poder incluso apoyar en eso que decimos, cambiar el pesimismo porque si nuestras expectativas son muy altas, vamos a fracasar y va a venir justamente esa depresión, digamos. ¿Cuáles serían justamente esas expectativas reales que deberíamos mantener durante este periodo? Yo veo que el gobierno ya está pensando en esa línea, ¿no? Hemos tenido con un grupo de la Cámara de la Construcción de Quito y el Consejo Estratégico de Infraestructura una reunión hace 2 días con el ministro Luque de Transporte y Obras Públicas, y yo veo exactamente esa visión. Él está pensando qué es lo que puedo hacer en un año y qué es lo que puedo echar a andar para el mediano plazo. Son 2 niveles, pero lo importante es ser muy concretos en decir, yo voy a hacer 4 cosas en este año y medio, no 20. Porque lo que usted dice es correcto. Si uno se genera esas expectativas de voy a hacer 100 cosas, no logra nada. El gobierno tendrá que enfocarse en 3 o 4 cosas. Crisis energética, convertirla en oportunidad. Obra pública, que es fundamental, el tema vial y fenómeno del Niño. La seguridad. Seguridad.
y empleo. El tema del Ministerio de la Producción que genere mecanismos para reactivar la economía. Y ese es un tema que podrían chocar, aunque uno no lo cree, y le comentaba también al entrevistado anterior, al economista Costa, referente al discurso que escuché recientemente de Bukele, ¿no? Él decía, bueno, hemos logrado, digamos, erradicar gran parte de la violencia que había en nuestro país, anulando prácticamente a las pandillas, ¿no? Que han sido muy famosas en su país por años por la crueldad, la maldad y el nivel de violencia que tenían en esa zona, que devastaron al país económicamente y de todas formas. Pero decía, cuando se reunía con gente de organismos multilaterales, algunos le comentaban, bueno, y en esa lucha, ¿cómo vas a hacer para recuperar el espacio económico que dejan esas bandas? Porque ahí hay un trabajo de eliminar esas bandas que también generan un proceso económico en el país, ¿no? Y cómo logramos justamente trabajar en esos dos ámbitos que puedes perder económicamente al eliminar, pero darnos seguridad. Y eso no se logra en poco tiempo. Claro, pero digamos, usted mismo ha mencionado la solución. De alguna manera, el momento en que usted mejora la seguridad, se reactiva el turismo, se reactiva la producción, la gente se siente más tranquila, sale, se divierte. Ahora sentimos en Quito que la noche para la gente de bares y restaurantes está muerta. Y eso hay que recuperar porque esos negocios tienen que revivir. Entonces, la seguridad es un tema que es como el cimiento de todas las actividades de una sociedad. Sin seguridad no hay nada. No se reactivan las economías, no hay turismo, no hay esa sensación de indefensión y la gente se encierra en las casas. Entonces la seguridad es fundamental. Y ese cambio, más algunos incentivos en la economía y más la obra pública, va a levantar muy rápido. Yo tengo mucha fe porque así son las crisis, son grandes oportunidades. Evitar también que se le caigan las buenas intenciones, ¿no? Porque a Guillermo Lasso le pasó eso, ¿no? Ofreció chalecos antibalas, no lo pudo cumplir, ahora hizo una entrega hace unos días. Ese tipo de cosas, anunciar con bombos y platillos y que se te caigan todos los proyectos que tienes, eso es porque la gente que está contigo realmente no te aporta también. Bueno, y ahí hay un tema que he tocado que es fundamental, ¿no? El Ecuador tiene todo un sistema burocrático que es una colección de camisas de fuerza, digo yo, ¿no? ¿Sí? Empezando por el CERCOP. Entonces los procesos se caen cada momento y luego, hablábamos anteayer. Pero también hay otra cosa, que aquellos que entran a cumplir un cargo en la función pública no están preparados, no tienen idea de cómo hacer, cómo cumplir con los parámetros que pide la ley de la contratación pública. Exacto. Hay una curva de aprendizaje que nos cuesta un montón porque la gente no sabe. Entonces, el tema que más le debe preocupar al equipo del presidente es ese, cómo lograr concretar los procesos. De manera eficiente. Para que no sea un año para ver si aparecen chalecos o pistolas, sino que en 90 días haya. Porque si no, no va a concretar y ahí va a venir el cambio en la gente. Va a decir, no, otro que nos engañó, otro que no cumplió, que es como la gente lo dice, ¿no? Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Gracias por estar en este análisis sobre los días que se nos vienen a los ecuatorianos. Leonardo, muchísimas gracias. A usted, Gisela, encantado. Muchas gracias. Nos acompañó Leonardo Lasso, exsecretario de Comunicación y analista político. Esta es una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo. Somos tu mundo.